Muy buenos días, mi nombre es Erika López Álvarez y junto a mis compañeros de trabajo, Luis David Abreu Prada, María Paula Mateus y Claudio Azares, sustentaremos nuestro proyecto de grado de maestría titulado Un objeto virtual de aprendizaje como estrategia para incentivar los hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa IPECito mediante el reconocimiento de su identidad cultural e histórica. Cabe resaltar que para poder llevar a cabo esta investigación, nosotros quisimos identificar cuáles eran aquellas dificultades y falencias que normalmente se presentaban en el aula de clases. Y de esta manera quisimos presentarles ante ustedes nuestro problema a partir de un ordenador de gráfico tipo árbol, en donde las causas se van a ubicar en las raíces, los efectos en las hojas y principalmente el problema en el tallo. ¿Cuál es el problema que nosotros vamos a abordar durante este proyecto de grado? Es el poco hábito lector en los estudiantes de grado sexto. ¿Esto a qué se debe o cuáles son sus principales causas o motivos? Número uno, son estrategias tradicionalistas con base en guías y fotocopias muy usadas en nuestros procesos escolares. Número dos, actividades con poco trabajo colaborativo, donde pues no incentivamos un aprendizaje significativo, el hecho de no interactuar con el par. Número tres, metodologías alejadas del contexto social y cultural, ya que muchas veces solamente nos dedicamos a enseñar un contenido sin tener en cuenta los intereses y las necesidades propias de nuestros estudiantes. Y finalmente, la poca innovación y uso de las TICs en el aula escolar, ya que solemos caer en el error, de convertirnos un poco tradicionalistas a la manera de cómo enseñar. ¿Listo? Esto a la vez que nos genera, número uno, desmotivación por la lectura, bien sea porque en casa no nos generan esos hábitos de leer porque nos guste, seguramente no se encuentran con los recursos necesarios o quizás por parte de los padres de familia no carecen del tiempo para hacerlo, no saben cómo generar este hábito, lo que a la vez genera una poca comprensión lectora en los niveles de lectura, ya que si nuestros chicos no nos gustan leer, a duras penas van a llegar al nivel mínimo, que es el nivel literal, lo que genera obviamente un bajo desempeño, principalmente en el área del lenguaje y obviamente en las otras áreas del saber, porque como bien es cierto, la lectura es un eje primordial a la hora de aprender y enseñar. Y por otra parte, también quisimos tener un segundo elemento para fortalecer en AIPECito y es la conciencia e identidad histórica, debido a que está un poco debilitada, ya que los estudiantes tienen poca noción sobre sus propias raíces, tanto a nivel histórico, nacional, cultural y demás. Es así que decidimos plantear como una pregunta problema durante nuestro proyecto de grado cómo la implementación de UNOVA incentiva los hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa IPECito mediante el reconocimiento de su identidad cultural e histórica. Es importante resaltar que para poder llevar a cabo este problema quisimos plantear un objetivo general y obviamente cuatro objetivos específicos que sustentan la problemática. El objetivo general está relacionado con propiciar hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto de la institución educativa IPECito del corregimiento de Neiva Huila a través del reconocimiento de su entidad cultural e histórica haciendo uso de UNOVA. Para ello, lo vamos a lograr mediante qué o cómo. Número uno, pues se realizó una prueba diagnóstica de comprensión lectora enfocada en la identidad regional e histórica. Número dos, el desarrollo de UNOVA que permitía promover los hábitos de lectura mediante el reconocimiento de su identidad cultural e histórica. El número tres, diseñar una estrategia pedagógica basada en UNOVA que permitiera fortalecer los hábitos de lectura a través del reconocimiento de su identidad. Y número cuatro, evaluar el impacto de la implementación de la estrategia pedagógica frente al desarrollo de los hábitos lectores en los estudiantes de grado sexto. Para llevar a cabo estos objetivos es importante tener en cuenta algunos antecedentes que son claves para poder sustentar el estudio de los mismos. Muy bien. Para este trabajo se han utilizado antecedentes tanto internacionales, nacionales y locales, donde quisimos destacar primordialmente los estudios de Gani, quien realiza una investigación en Malasia, donde se enfoca en conocer los principales problemas en el desarrollo de los hábitos lectores en los estudiantes, utilizando un enfoque cualitativo, donde se exploraba tanto los protagonistas como el contexto en el que se desarrollaban,
observando que pues, el contexto de los estudiantes influye mucho en la generación de hábitos lectores en los mismos. También los estudios de Palomar, en donde se utiliza la herramienta Excel Learning como una estrategia útil para el desarrollo del proceso lector, esto en el departamento del Huila. Y asimismo los estudios de Ortega sobre hábitos de lectura y aprendizaje basado en proyectos desde la Escuela Rural Las Boquillas, que fue muy pertinente por el uso de la metodología activa y por el uso del aprendizaje basado en proyectos, que es también fundamental para el desarrollo de este proyecto. En general, estas investigaciones dan cuenta de que las tecnologías de la información y comunicación, así como los objetos virtuales de aprendizaje, los hábitos lectores, las estrategias lectoras, son componentes que deben tenerse en cuenta, que deben también mezclarse para poder alcanzar los objetivos que se trazaron. Yendo hacia lo que compete al marco contextual, podemos observar primero que la institución educativa IPECITO se encuentra geográficamente situada en un corregimiento que está bastante alejado de la ciudad de Neiva. Estamos hablando de más o menos unas 4 horas de distancia por una carretera de difícil acceso, una carretera destapada en la cual tampoco hay un gran flujo de transporte público y pues que genera siempre una complicación para llegar al territorio. También podemos observar que la población mayoritariamente es rural. Los estudiantes y sus familias pertenecen a estratos socioeconómicos entre uno y 2. Se dedican a actividades netamente agrícolas y algunos pocos a un comercio muy informal. Por otro lado, la institución cuenta con un modelo pedagógico constructivista, tiene una infraestructura en donde tiene recursos como un polideportivo, sus aulas escolares, un laboratorio de ciencias, la sala de informática y una biblioteca. Dirigiéndonos hacia el marco teórico de esta investigación, se fundamenta en primera medida con la teoría del aprendizaje significativo, donde Ausubel rescata la importancia de conectar esos saberes nuevos que queremos integrar a los estudiantes con sus saberes previos, para conseguir así llegar a un aprendizaje realmente significativo. Asimismo, también vemos la relevancia del ámbito lector en el proceso de lectura comprensiva, desde nociones como las que nos da Isabel Sole, quien da cuenta del hábito lector y la motivación lectora como una parte fundamental del proceso lector, abarcando diversas dimensiones, entre ellas, por ejemplo, la comprensión lectora, el aprendizaje significativo y las estrategias lectoras que se pueden utilizar para fundamentar estos saberes en los estudiantes. También es importante reconocer allí el papel de la identidad cultural, esto es de un proceso lector con autores como Norma Buena Urrutia y Mansilla, quienes argumentan que la identidad cultural es una fuente crucial de aprendizaje significativo y que los estudiantes que leen textos en donde se ven reflejados, en donde miran su propia cultura, son propensos a tener mejores experiencias y a involucrarse y comprender mucho mejor el material que estudia. Fue también relevante referentes como Daniel Casani y César Coll, quienes hablan sobre la lectura y sus implicaciones dentro de la comprensión lectora y habilidades de aprendizaje significativo de los estudiantes, también sobre el involucramiento de las tecnologías educativas en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Todo este marco teórico es transversal al enfoque escogido para este estudio, que es el aprendizaje basado en proyectos. Un aprendizaje que pone muy por encima el papel protagónico de los estudiantes a través de diferentes estrategias divididas en proyectos, estaciones, paradas, con el fin de que los estudiantes se motiven y no estén constantemente utilizando guías y fotocopias, que ha sido la forma tradicional de enseñanza. Asimismo, a medida que se desarrolla cada uno de estos proyectos, es posible identificar las debilidades, oportunidades y pues por supuesto también las fortalezas y los talentos que tienen los estudiantes. Este marco teórico también dio paso a la metodología de la investigación, la cual se fundamenta en una investigación cualitativa. Los instrumentos utilizados incluyeron una encuesta inicial, final, un diario de campo, así como una prueba inicial y final.
La tipología o el modelo de investigación aquí fue la investigación de acción-participación y en esta investigación fue útil el juicio de experto y el análisis de datos mediante la triangulación teórica. Como población se contó con 450 estudiantes ubicados en la sede principal de la institución y como muestra se seleccionaron a 22 estudiantes del grado sexto. La ruta del proceso de esta investigación tiene en cuenta el proceso de investigación de acción-participación desde el análisis hasta la retroalimentación y la reflexión también. Pero se divide en 4 fases: una fase de diagnóstico con el diseño y la implementación de una encuesta inicial y una prueba de diagnóstico. El diseño de una herramienta, que en este caso es un objeto virtual de aprendizaje en Excel Learning mediante el modelo ADI. Una implementación de la herramienta diseñada a través del enfoque de aprendizaje basado en proyectos y una evaluación mediante una prueba final y una encuesta también final que nos permite evaluar la satisfacción de los estudiantes pues desarrollando el proyecto. Los resultados de este estudio. Bueno, entonces estos resultados se dividieron según las fases planteadas anteriormente. En primera medida, los resultados diagnósticos, y para entender estos resultados diagnósticos es importante ver las gráficas donde las barras naranjas se impusieron sobre las barras azules. En caso, por ejemplo, de la parte 1 de la prueba de diagnóstico, donde se aborda todo el tema sobre identidad e historia huilense, la mayoría de los estudiantes respondían incorrectamente a las preguntas sobre la misma identidad e historia en esta parte de la prueba. Y en la parte 2 de la prueba de diagnóstico, que era sobre ya la comprensión lectora, también el color naranja se impuso sobre el color azul, dando cuenta que los estudiantes respondían mayormente de forma incorrecta a cada una de las preguntas planteadas en esta evaluación diagnóstico. Pues paralelamente los resultados indicaron que la mayoría de los estudiantes leen noticias en redes sociales después de seguido de los textos para tareas escolares. Y este patrón de lectura es consistente con las observaciones que realiza Magallanes sobre la tecnología y el acceso en las redes sociales, cómo están moldeando actualmente los hábitos de lectura en los contextos pues modernos. Bueno, en general, los resultados de diagnóstico demuestran que los estudiantes sí presentaban problemas en cuanto a la comprensión de los diferentes niveles de lectura, literal, inferencial y crítico, así como el desarrollo de hábitos lectores. Es por eso que se diseña esta estrategia, la cual fue elaborada en la plataforma de Excel Learning. En esta plataforma se desarrollaron actividades que ofrecía esta misma y adicional se alimentó de otras plataformas que hacían que el Excel Learning ofreciera mucha más interactividad y fuera más atractivo para los estudiantes. Esta estrategia se tituló Travesías de Aprendizaje Huilense y su propósito fue fortalecer los hábitos lectores a través del reconocimiento y la valorización de identidad cultural e histórica de la región huilense. Para diseñar esta estrategia se tomó en cuenta el aprendizaje basado en proyectos, el cual nos permitió conocer las fortalezas y debilidades de los estudiantes a través del desarrollo de las diferentes etapas en las cuales se dividió la secuencia. A continuación vamos a presentar con más detalle de qué trataba cada una de ellas. Bueno, nuestra secuencia de aprendizaje y travesías de aprendizaje huilense está dividida básicamente por 4 estaciones de conocimiento y aventura. En cada estación, pues, se preguntaba encontrar 5 paradas de recorrido. A continuación, encontraremos las estaciones o contenidos que se pretenden fortalecer a través de nuestro SLR. Entonces, como ustedes logran evidenciar, vamos a encontrar que en la estación número 1 vamos a hablar de tradición oral, estación número 2, comunidades indígenas huilenses, estación número 3, Batalla de la Plata y finalmente como estación 4, Independencia de Colombia. Cabe resaltar que en cada una de las estaciones se trabajaban 5 paradas de conocimiento, el cual pretendía fortalecer un saber obviamente específico para cada estación. En la parada número 1, también denominada rompehielos o warming up, tenía como objetivo pues realizar o identificar los saberes previos que se tenían en ese momento e incentivar la motivación para aprender algo nuevo. Tenemos la parada número 2 o aprendamos un poco más, en la cual se hace la presentación y explicación
del tema a desarrollar en el reto. En la parada número 3, titulada Rompecocos, era la actividad netamente de apropiación en la temática, donde se hacía uso de diferentes recursos digitales en los cuales incentivaban un aprendizaje significativo e innovador mediante el uso de actividades tipo gamificadas y también actividades que fomentaban la lectura. Y teníamos la parada número 4 relacionada con la evaluación y titulada ¿Cuánto has aprendido? Lo cual pues tenía como objetivo poder identificar los saberes fortalecidos durante este viaje de conocimiento. Y finalmente la parada número 5, no olvides que era un espacio interactivo el cual permitía retroalimentar los contenidos vistos durante la estación del viaje huilense mediante el uso de diversas plataformas digitales que incentivan, como se mencionaba anteriormente, la gamificación y el uso de las TICs. Entiendo. Bueno. A continuación se evidencia el proceso de implementación, se visualiza el desarrollo de actividades interactivas, bastante participación activa en el aula y la integración de los recursos educativos digitales que se utilizaron para la elaboración de la estrategia. Después de haber realizado esta intervención, fue importante realizar una prueba final. A continuación, se ilustran los resultados en las gráficas, cada una con un nivel diferente de lectura, como lo fue una gráfica para el nivel literal, una para el inferencial y una para el crítico. En las tres gráficas se evidencia un porcentaje mayor al 65% de aciertos, lo cual se contrapone a los resultados de la prueba de diagnóstico, lo cual nos indica que fueron unos resultados bastante exitosos en cuanto a la mejora de esos hábitos lectores y la comprensión de lectura. Adicional, se realizó la encuesta de satisfacción en la cual los estudiantes, la mayoría expresaron que obtuvieron o que existió un aprendizaje significativo en cuanto a las temáticas que se trabajaron. En cuanto a las conclusiones y recomendaciones, en primer lugar, como conclusión, tenemos la encuesta inicial y la prueba diagnóstica, las cuales juntas nos dieron una visión más amplia sobre esos hábitos lectores que los estudiantes poseían y las actitudes que tenían frente al proceso lector. También esta estrategia de travesías de aprendizaje huilense fortaleció esos hábitos lectores y generó o logró captar el interés de los estudiantes por el desarrollo de las diferentes actividades. Podemos decir o concluir también que fue exitosa para promover el reconocimiento y la valorización de la cultura huilense. En cuanto a las recomendaciones, en primer lugar, bueno, tenemos diversificar las tipologías textuales, ya que a través del uso de diferentes elementos multimedia podemos llegar a muchas más personas, llegar a muchos niveles diferentes, variando las actividades y los contenidos que se quieran incluir. Y finalmente, se recomienda que se incluya este tipo de estrategias en el proyecto educativo institucional. A continuación, presentamos nuestros referentes más importantes para la elaboración del proyecto y nos gustaría finalizar con la siguiente frase de Jean Piaget, quien menciona que el objetivo principal de la educación es crear personas capaces de hacer cosas nuevas y no simplemente repetir lo que otras generaciones hicieron. Muchísimas gracias por su atención.